este caso me dice que es fibra óptica, porque por el enunciado me lo dice, donde tengo una longitud del enlace, que generalmente será de en kilómetros. Acá tengo una potencia de transmisión y una potencia de recepción. En un escenario real, perdón, esto es al revés, o sea, un segundo, ¿eh? Quiero arreglar algo porque en un escenario real la potencia de transmisión es mayor que la potencia de recepción en un escenario real, porque pierde energía en un escenario real. En un escenario imaginario o ideal, lo mismo que envío sería lo mismo que llega, pero no pasa eso. O sea, la potencia de transmisión tiene que ser mayor a la potencia de recepción. Acá este signo está mal, después lo voy a corregir, pero bueno. ¿Por qué pasa cuáles son los fenómenos que juegan en la atenuación de una fibra, en un enlace de fibra óptica? Existe una atenuación de la fibra, que es la atenuación por kilómetro de la fibra, propiamente por la absorción de energía que tiene la fibra. La fibra óptica absorbe la energía de la señal a medida que la misma viaja por ella. Y es una atenuación que se mide en esto, en dB por kilómetro. Se la llama alfa, o se la puede llamar de otros nombres, pero realmente se la llama alfa. También la fibra tiene otros elementos que hacen que pierda energía. Empalmes. La atenuación por empalmes en la fibra, o empalmes pueden ser fusionados o mecánicos, como lo hemos visto, también tienen pérdida de energía cuando yo empalmo en una fibra óptica. Y se mide en dB por empalme. Y después la fibra, bueno, acá estos simbolizan los empalmes que hacen que pierda energía. Y después también pierde energía en menor medida por otros factores. Por ejemplo, los conectores de fibra que van en las puntas, las curvaturas que tienen, el envejecimiento de la fibra. A medida que la fibra envejece, también va perdiendo o va atenuando de mayor forma. Entonces, en un enlace de fibra óptica tenemos generalmente este tipo de pérdidas, de atenuación, que es lo más significativo que tiene. Si nosotros queremos expresar la atenuación total de un enlace de fibra por alguna fórmula, más o menos sería de esta forma. La atenuación total de la fibra en dB va a ser igual a la atenuación por kilómetro de la fibra, más la atenuación que tienen en los empalmes cuando yo voy fusionando la fibra, más otras atenuaciones que, bueno, a veces, o sea, si son enlaces, digamos, sensibles, se suelen poner algunos índices por curvatura, por envejecimiento y demás. Por eso es otro. Entonces, lo que pasa, miren, en esta fórmula, cuando nosotros tenemos un enlace de fibra óptica, podemos tener dos formulitas. La primera, en este caso es de fibra, pero la primera, o sea, fórmula esta, me compara la potencia de transmisión y la de recepción. Y esto me va a dar una atenuación. Y esta atenuación, además, va a depender de la naturaleza del enlace, en este caso de la fibra. ¿Y qué atenuaciones tiene la fibra? Las que vimos hace un ratito. La atenuación por kilómetro, a medida que la fibra recorre, la señal recorre la fibra óptica, va perdiendo energía por absorción. En los empalmes pierde energía, la atenuación por empalmes, y otro tipo de atenuaciones. O sea que esta atenuación que yo puedo calcular midiendo la potencia recibida versus la emitida, es la suma de todas estas atenuaciones que yo tengo a lo largo de un enlace de fibra. ¿Está bien? Miren, por ejemplo, vamos con un ejemplo numérico. Un enlace de fibra de 15 kilómetros tiene una atenuación por kilómetro de menos 0,8 dB.
¿Cuál es su atenuación total? Me pregunta el ejercicio. Entonces, yo sé que la atenuación total de un enlace va a ser la atenuación por kilómetro, más la atenuación por el empalmes, más otro tipo de atenuaciones. En este caso no me dice que tiene empalmes y, o sea, no hay otras atenuaciones de dato del ejercicio, solamente la atenuación por kilómetro. ¿Cómo calcularía la atenuación total por kilómetro de un enlace de 15 kilómetros si pierde menos 0,8 dB por kilómetro? Miren, tendría que calcular la cantidad, la longitud de la fibra por la atenuación por kilómetro, ¿verdad? Tendría que hacer 15 kilómetros por menos 0,8 dB por kilómetro, que es esto lo que pierde por kilómetro. Por lo tanto, como verán acá, kilómetro con kilómetro se cancelan y multiplicando 15 por menos 0,8 me da menos 12 dB. Entonces, si yo tengo el dato de cuánto pierde una fibra por kilómetro, yo puedo calcular la atenuación total de la fibra para esta información que me da el ejercicio. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Muy bien. Miren, vamos un poquito más. Si a este enlace de 15 kilómetros, si a este enlace se le inyecta una potencia de transmisión de 18 miliwatts, dice. ¿Cuál sería su potencia de recepción? O sea, a este enlace que pierde menos 12 dB, le voy a inyectar una potencia de 18 miliwatts. ¿Cuál sería su potencia de recepción? Bueno, como me habla de potencias, la fórmula que me relaciona potencias con atenuación es esta, es la otra. Entonces, miren, me dice que se le inyecta una potencia de transmisión de 18 miliwatts y me preguntan cuál es la potencia de recepción. O sea que me están preguntando esta parte roja, la potencia de recepción. ¿Tengo la potencia de transmisión? Sí, porque me dice que es 18 miliwatts por el enunciado del ejercicio. Y la atenuación total de este enlace la calculé con lo único que me dieron, que era esto, que yo sé que es menos 12 dB. O sea que esto lo tengo. Como verán, tengo esto y tengo esto. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es reemplazar los valores en esta fórmula para calcular la potencia de recepción. Entonces, donde dice atenuación total, menos 12 dB. Por 10, por el logaritmo en base 10 de la potencia de recepción, que es la duda, la incógnita que me preguntan, dividido 18 miliwatts. Bueno, esto, como recordarán, se resuelve, este 10 pasa dividiendo para el otro lado, me queda menos 0,12 dB por el logaritmo en base 10 de la potencia recibida dividido a 18 miliwatts. Para calcular esto, habría que elevar toda la 10 de un lado y del otro, porque el logaritmo en base 10 es la inversa, la potencia del exponente, así. Por lo tanto, me va a quedar así. Si elevo a la 10 todo este lado, me queda 10 elevado a la menos 0,12 y 10 elevado... Sí. Perdón, ¿no quedaría 1,2? Perdón, tienes razón. Sí, tienes razón. Bien. Queda 1,2, ahora después lo arreglo. Y este 18 pasa al otro lado dividiendo. En este caso, yo acá le pifié y le puse 0,12. Por eso esto me va a quedar este numerito. Me va a quedar que la potencia es 18 dividido este número, que hay que arreglarlo. Está bien. Pero bueno, la lógica de las cuentas es esa. De todas formas, me va a atenuar. Me va a llegar una potencia atenuada, porque está perdiendo menos 12 dB. Bueno, esto es lo que me dio a mí con este número que hay que arreglar, digamos. Miren, si este enlace de fibra se construye con bobinas que tiene 4 kilómetros, o sea, vamos a complejizar un poquito más. Además dice, si este enlace de fibra se le construye con bobinas que tiene 4 kilómetros cada una.
empalmadas con una fusionadora, o sea, porque acá nos dice que están empalmando con una fusionadora, no es lo mismo que empalmes con una fusionadora, que después eso lo vamos a ver en un videito que les quiero mostrar, que tengas empalmes mecánicos. La atenuación por empalme de la fusionadora es menos 0,15 dB por empalme, es un dato técnico que me dan. Me preguntan primero, ¿cuántas bobinas necesito? ¿Cuántos empalmes necesito? ¿Y cuál es la atenuación total del enlace? Recuerden que tenía un enlace de 15 kilómetros. Entonces me dice que yo ahora, o sea, este enlace lo tengo que hacer con bobinas de 4 kilómetros. Las bobinas vienen de 4 kilómetros, a veces de 10, y creo que de más. Hasta 4 kilómetros conozco, las de 10 no las he visto. Pero sé que vienen, la idea es que cuanto más largas son, tienen menos empalmes, obviamente. En este caso, si yo utilizo una bobina de fibra de 4 kilómetros, ¿cuántas bobinas necesitaría? Si mis enlaces de 15 kilómetros, yo tengo bobina de 4 kilómetros, necesitaría 3,75 rollos o bobinas, ¿verdad? O sea que necesitaría 4, porque no pudiera comprar 3,75 bobinas. Siempre compro el entero. Son 4 bobinas. ¿Está bien? Siempre se compra por el entero. Entonces el enlace yo lo construiría así. Una bobina en 4 kilómetros, otra y un pedacito de 3. ¿Está bien? Por lo tanto, miren, acá necesitaría cuántos empalmes. En este caso son 4 tramos. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto hay 1, 2, 3 empalmes, ¿verdad? Esos son los empalmes, las fusiones que tengo que hacer acá. Esta es la cuentita, un poco más gráfica. Rollito bobina de 4, bobina de 4, bobina de 4, la bobina esta de 3. Acá va un empalme en cada lugar. Pero además, en las puntas, yo le tengo que poner un conector para conectarlo, a la redundancia, al equipo transmisor y un conector para conectarlo al equipo de recepción. Y estos conectores también se fusionan. Por lo tanto, siempre hay 2 fusiones más o 2 empalmes más a hacer, fuera de las 3 que tengo calculadas. En este caso, entonces, debería ser 5 fusiones. 2 empalmes más 2 empalmes de los conectores son 5 empalmes. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, yo tenía una atenuación por kilómetro, ahora me dice, bueno, ahora vas a empalmar. Vamos a calcular la atenuación por empalme, porque ahora me da este dato. La atenuación por kilómetro era menos 12 dB, más 5 empalmes por menos 0,15 dB por empalme, obviamente empalme con empalme se van, más otras atenuaciones si tuviera los datos. En este caso, me da este número, menos 0,75 dB. O sea que todo el enlace, en este caso, con los empalmes fusionados, me está perdiendo 12,75 dB. Como verán, la atenuación mayoritaria la tengo en la parte de la atenuación por kilómetro. ¿Recuerdan que atenuarse menos 3 dB era una pérdida de potencia a la mitad? Bueno, imagínense 12 dB. O sea, realmente se va perdiendo potencia. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si se le pone lo mismo 18 miliwatts? ¿Cuál sería la potencia? Ahora sería la misma cuenta, pero en vez de con la atenuación de 12, ahora 12,75. ¿Ven? Sería utilizar la misma fórmula que me relaciona potencias, pero ahora la atenuación es un poquito más grande. ¿Ven? Utilizo la de 12,75. Acá ves, le voy a pifar es 1,2, ¿ven? Porque bueno, yo copié la fórmula y fui reemplazando. Esto hay que arreglarlo. Pero bueno, con esta formulita y el número correcto, ahora en un ratito lo hacemos, sacamos la potencia real.
pero a mí me dieron, o sea, pérdidas, o sea, de hecho me dio mal acá, me dio que perdió 13 miliwatts, pero debería poder dar más. O sea, la lógica dice que, che, si vos estás perdiendo 3, menos 3 dB, deberías ir a la mitad de la potencia, hasta estoy perdiendo menos 12 dB y no voy a la mitad de la potencia. Esto ya, al mirarlo, ya debería haberme dado cuenta que me equivoqué, porque la potencia es más de menos 3 dB. Pero bueno, nada, acá le pifié la cuentita. Pero, a ver, ¿qué sigue? Miren, ahora si tuviera empalmes mecánicos, que la pérdida es mayor, en vez de 0,1 es 0,75. Los empalmes mecánicos, y ahora vamos a hablar de eso, realmente se utilizan cuando no tenés una fusionadora. Una fusionadora en la actualidad, vi precios hace un ratito, sale de 250.000 pesos. Que bueno, nada, o sea, es cara, obviamente, para alguien que no trabaja en el tema de fibra, es muy cara. Por lo tanto, si alguien tiene que hacer algún trabajo de fibra, y bueno, o sea, podrías, o sea, poner un empalme mecánico, porque hay empalmes mecánicos que te aseguran pérdidas de menos 0,1 dB, según lo que dicen. Yo les cuento mi experiencia con el tema de la fibra. Fusionadora, la verdad que he hecho poco fusiones de fibra. De hecho, o sea, porque o sea, la máquina siempre la alquilábamos para hacer algún tipo de empalme de este tipo con alguna fusionadora, pero sí utilizamos conectores. Nunca nos han dado conectores con tan baja pérdida, 0,05, menos 0,5 dB, 0,75, a veces perdían. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo de el enlace que vos necesitas y la potencia que necesitas de recepción, a veces te la arreglás con empalmes mecánicos. Bueno, ahora yo les voy a mostrar uno igual. O sea, cuando nos veamos también, porque yo tengo algunos empalmes mecánicos, como para que vean, también quiero que vean temita de fibra. Pero en este caso, miren, si nosotros utilizamos empalmes mecánicos con una pérdida mayor, la atenuación en este caso, el cálculo de atenuación, me va a dar así. Es menos 12 dB, 5 empalmes, menos 0,575 dB por empalme, me va a dar ya, se va a ir a 3,75. O sea, ya, el anterior era de 0,75, ¿se acordaban? Ahora es menos 3,75. O sea que me está metiendo 3 dB más. O sea que a esa potencia que yo tenía, menos 3 dB más es la mitad de la energía. 15 dB. Seguramente calculé esto, la potencia, que seguramente lo hice con el error que vengo arrastrando. Bueno, ven, acá la atenuación total ya pasaría a ser menos 15,75 dB. Y bueno, sí, acá arrastré para variar el error y bueno, me dan potencias no reales. Ahora esto hay que arreglar. Pero bueno, la potencia que me va a llegar va a ser mucho menor. O sea, mucho menor a la que tendría con las empalmes por fusión. ¿Está bien? Pero les quería mostrar un poco este cálculo de un enlace de fibra, porque son cálculos que realmente se hacen cuando vos trabajas con fibra óptica y no son tan complejos, como verán. O sea, profe, sí. Yo vi una vez que existían los cables fibra óptica huecos. Esos son mejores. ¿Cables fibra ópticas cómo? Huecos. No, ahora vamos a ver. Habría que ver a qué le llaman, o sea, pero vamos a ver cómo realmente, de qué se compone un cable de fibra óptica y cómo debería armarse. Tal vez hueco se lo llama, digamos, tal vez, se me ocurre, aparte del envoltorio que tiene de protección. O sea, decían que como la luz en el espacio viaja más rápido, lo hicieron huecos a los cables de fibra óptica y eran no sé cuánto porcentaje mejor, supongamos un 50%, por así decirlo. Bueno, tal vez sea una tecnología pero todavía no está, digamos, no está disponible. O sea, todos los cables de fibra óptica que se utilizan son de silicio, son de vidrio o son de plástico. En la actualidad, lo de plástico, o sea, tengan en cuenta que la fibra óptica es muy sensible a las curvaturas. Cuando vos doblás la fibra y demás, se puede romper. Tener mucha atenuación. Esta atenuación, que no debería ser mucha, que dice otros, empieza a ser significativa. La tecnología que hoy en día se está utilizando en fibra óptica, o sea, que sí
se está utilizando es una fibra de plástico, transparente obviamente porque tiene que viajar luz, pero que permite más curvaturas, porque son las que van al hogar. Cuando te llega a tu casa, está bien, te la van instalando tratando de que tenga menos curvaturas, pero a veces hay lugares o por ahí el técnico se va y por ahí mueven el equipo y lo mandan de un lugar a otro y le hacen alguna curvatura. Y entonces tiene que aguantar más este tipo de curvaturas. El tema de las jugadas realmente no lo vi, estaría bueno investigarlo, lo voy a ver, pero que yo sepa no se están utilizando, digamos, como las actuales. ¿Está bien? Bien. Ya que estamos, vamos a hablar un poquito de algunos videitos de fibra óptica cortitos, porque nada, quiero que también entendamos un poco cuál es el fenómeno físico por el cual lo utilizan. Si alguna vez vieron en el secundario la famosa ley de Snell, que relacionaba, digamos, o sea, un rayo incidente con la reflejada, el rayo reflejado y el rayo refractado, bueno, es un poco, utiliza ese fenómeno en un caso particular, la fibra. Vamos a ver un videito cortito, un par de videitos. Me dicen si escuchan el audio, si no lo tengo en YouTube como para verlo. Guárdenme, Esperen que no, creo que yo no lo estoy escuchando, así que si yo no lo escucho, ustedes calculo que tampoco. Subtítulos. Bueno, voy a compartir el de YouTube, aguárdenme. Así. Así. Ahí está. ¿Se escucha, no? Sí. Listo, vamos entonces a la cosa. Ahora no se escucha. No se está escuchando. No. Bueno, a ver si yo pongo más volumen acá en mi computadora. No, es que se escucha por el micrófono, no sale por el audio por adentro. Se está escuchando lo que sale de los parlantes y lo capta el micrófono. Bien. ¿Cómo cambio esto? Déjenme ver. A ver. En compartir, debe haber una opción para compartir ¿Se audio. acerca el micrófono justo al parlante de la compu? Esto se activó acá. A ver, Aquí está el mosaico. Si no, si quiere nos puede pasar el link. Sí, lo ideal era, quería que así charlamos un poquito. Pantalla completa, cambio fondo, subtítulos, a ver. Está presentando, presentar. Subtítulos, levantarlo. No, esto no. Está presentando, pero esto. A ver, ya sé. Esperen un segundito, A ver, ahora dígame un segundito. La reflexión es el cambio de dirección. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha. Ya. Bien, genial. Bye. Lo pongo un poquito para atrás. Ahí está. Para entender cómo funciona la fibra óptica, es necesario que entiendas los siguientes conceptos sobre la propagación de la luz. La reflexión es el cambio de dirección que sufre la luz cuando ésta choca con una superficie y rebota.
El ejemplo más común de este fenómeno ocurre en los espejos. La refracción es el cambio de dirección y de velocidad que experimenta la luz cuando pasa de un medio transparente a otro. Por ejemplo, cuando un rayo de luz que viaja por el aire llega a una superficie de agua, el rayo cambia la dirección de su propagación. Además, una parte de la luz se transmite en el agua y otra parte se refleja. Este indica qué tanto se reduce la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro, y cada material tiene un índice diferente. Por ejemplo, si un material tiene un índice de refracción igual a 1, significa que la luz viaja a la misma velocidad en este material que cuando viaja en el aire. Si un material tiene un índice igual a 2, significa que la luz se propaga con la mitad de la velocidad en ese material comparado con su velocidad en el aire. Este fenómeno óptico se representa cuando un rayo de luz que viaja por un medio llega a un segundo medio y la luz se refleja en su totalidad. Para que este fenómeno ocurra, la luz debe incidir sobre el segundo medio en cierto ángulo, conocido como ángulo límite. Esto es lo que sucede en la fibra óptica. La luz que entra en ella queda atrapada y se va reflejando en toda la longitud de la fibra. En un caso ideal, la misma cantidad de luz que entra es la misma que llegará al receptor. Chicos, me escuchan, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, nada, tengan en cuenta esto, que lo que dice el video, o sea, la fibra óptica utiliza un fenómeno puntual de Snell, que es la reflexión total. Cuando decía que parte se iba para un lado y parte para el otro, parte de energía se va para un lado y parte para el otro. Pero hay un momento con unas condiciones particulares que se dan, de cómo choca el ángulo, la luz y qué materiales hay de un lado y del otro, que lo que ocurre es que toda la luz rebota, nada se va para el otro lado, para afuera. Esto es lo que se llama reflexión total de energía. Y eso es lo que utiliza la fibra óptica para no perder nada de energía. Y toda la mete adentro de la fibra y viajando la luz por adentro de la fibra. Sí, después en el medio están los fenómenos que recién vimos, de absorción, de atenuación por absorción, por empalme, por envejecimiento, pero el fenómeno utilizado es la reflexión total. ¿Está bien? Profe. Sí. Yo tengo una duda, capaz ya se habló antes, pero ¿estamos hablando de luz como luz o estamos hablando de luz como electricidad? Perdón, no te entendí. No, de luz. Es un rayo de luz que generalmente no se ve, no la apreciamos, o sea, se considera, no la apreciamos con el ojo, pero es un rayo, digamos, de láser, con unas propiedades puntuales, pero es un láser que es lo que viaja de un lado para el otro. No se ve realmente la señal que viaja ahí, no se debería ver, y de hecho si vos agarras una fibra óptica y te la pones en el ojo, te puede ser ciego por el tipo de energía y longitud de onda que tiene. Hay que tener mucho cuidado con él. Pero sí, lo que pasa que es que para probar la fibra óptica, para ver si vos tenés una fibra óptica que le llega luz de la otra punta, se utilizan, digamos, lápices de prueba donde hay una luz visible. Yo tengo uno acá, a ver si lo llegan a ver. No tiene pilas, pero este es un LED puntual rojo, color rojo y verde, que se le enchufa a la fibra óptica, si es visible y no es dañino, digamos, y del otro lado te llega a la otra punta. ¿Está bien? Pero son datos. ¿Son? Lo que viaja por la fibra óptica son datos. Estos datos sí. Están transmitidos por un rayo láser especial. Claro, exactamente. Son datos sobre un rayo de luz que prende y apaga de forma veloz y van del otro lado tomando, digamos, los ceros y unos, que son generalmente señales digitales la que se envían. Pero cuando yo, por ejemplo, cargo algo a la red, sí, yo no emito esa señal por fibra óptica. No, solo recibo esa señal. Bueno, o sea, cuando vos cargas algo a red de tu casa,
generalmente, salvo que vos en tu casa tengas un router con fibra, o sea, va a llegar todo electricidad, todo Ethernet o Wi-Fi lo que tenés en tu domicilio. Si tenés un router con, no sé, con un proveedor de fibra, va a llegar a ese equipo y ese equipo sí va a salir a la red o a la nube de internet por fibra óptica. ¿Está bien? Si vos no tuvieras eso, por ejemplo, no sé, tenés Telecentro o, no sé, o ADSL, vas por tu par telefónico o por tu cable coaxil hasta el concentrador de la empresa y ese concentrador de la empresa sí se comunica por fibra óptica para la red de internet. ¿Está bien? O sea, esto no llega a tu casa salvo que en tu casa no tenga fibra óptica. Profe, Sí. lo que yo no entiendo es si a través de la fibra óptica viaja como el código Morse, así en pulsos de ceros y unos, o como onda, porque como está aplicando ondas como si fuese onda de sonido, o sea, No, una cosa son pulsos 0001 y otra cosa son... viajan pulsos, pero son ópticos. O sea, ceros y unos, o sea, viajan ceros y unos, pero no es tan fácil como prendido y apagado un 0 y un 1. Viajan en sí pulsos que después del otro lado, de alguna forma, lo que hacen, o sea, para poder que tu señal se transforme en una señal óptica, la tenés que modular. Para poder enchufarla a este cable de fibra óptica y pueda emitir una señal de luz y del otro lado llegue luz para transformarla de nuevo en la señal que vos querés. O sea, hay una transformación de señales de un punto a otro, pero en sí por el medio viaja un haz de luz que se va prendiendo y apagando continuamente de forma muy rápida. ¿Está bien? Pregunta. Si viaja como digital y se transforma en analógico. Sí, pero se transforma no en el medio de la fibra, sino en las puntas. ¿Está bien? Claro, en el receptor y en el transmisor. Por ejemplo, vos estás hablando, tu señal de alguna forma se transforma la voz te transforma en electricidad, de la electricidad entra en un router que tiene fibra y el router fibra después transforma esos ceros y unos que le entraron en una señal óptica, ¿entendés? Para que viaje directamente al otro lado por un pelo de fibra óptica. ¿Se entiende? Hacen esas transformaciones. Sí. ¿Está bien? Pero, una pregunta. Sí. Otra. Dentro de la fibra óptica es siempre una luz constante la cual va a ir moviendo, generando, aumentando o bajando la intensidad para enviar o enviarle la información. ¿O hay momentos que no hay? Se prende y apaga, pero a una velocidad que no es una frecuencia muy alta. ¿Está bien? Ok, sí, entendí. De todas formas, de nuevo, lo importante de la fibra y lo fuerte de la fibra es que esta señal de luz puede viajar kilómetros y kilómetros con una atenuación, con una disminución de energía bastante eficiente, cosa que otro medio no la tiene. Esa es la fuerza de la fibra óptica. ¿Se entiende? Porque, o sea, a ver, después vos podés utilizar, no sé, un cable UTP, categoría 20, ¿no? O sea, categoría 6, 100, 200, 300 metros, pero no kilómetros. ¿Se entiende? Un radioenlace, está bien, una antena punta a punta, sí, bueno, pero por el aire no tenés la eficiencia que tienes con la fibra. ¿Se entiende? Esa es la fuerza que tiene la fibra óptica en comparación. Y además que es barata, entre comillas, hacer, porque en el medio es una mezcla de silicio o a veces algún plástico. O sea, no es, entre comillas, cara. No es, el cobre es caro. Y eso es lo bueno que tiene. Pero bueno, volviendo al video, lo que quiero que se queden es con este fenómeno de reflexión total, que la idea es que toda la energía quede confinada en la fibra óptica. Para que pase esto, tiene que ser fabricada de una forma puntual, que, a ver, vamos a ver si lo explica acá, si no, vamos a ver en otro video. Seguimos. Hasta luego. Bien.
vamos a ver otro que tengo, que explica un poco lo que recién me consultaron. Esperen un segundito. Guárdenme. Está bien. ¿Qué es la fibra óptica? Se escucha, ¿no? Bien y se ve bien, ¿verdad? ¿Se escucha, no, chicos? Sí. Bien. Bueno, ahora. Ahí está. ¿Qué es la fibra óptica directa al hogar? ¿Te sentís confundido con las nuevas tecnologías y las siglas de las telecomunicaciones? ADSL, VSL, XDSL, cobre, cable fibra, banda ancha, alta velocidad, alto de banda, FTTC, FTTB, FTTH, redes de acceso de nueva generación. ¡Basta! ¿Siempre pensaste que la tecnología que tenés en tu hogar es directamente la fibra óptica? Bien, esto no es tan cierto. Lo que tenés en tu hogar normalmente es tecnología Hybrid Fiber Coaxial, por sus siglas en inglés HFC, que en español significa híbrido de fibra coaxial, es decir, que tiene parte del servicio sobre el cable coaxial y otra parte sobre fibra. Además, utiliza dos vías, una para enviar información y otra para recibirla, lo cual limita su uso y velocidad. Ahora estas tecnologías han evolucionado a GPON. Perdón, la anterior tecnología que hablaba de coaxil es la que dice que es híbrida, ¿ven? O sea, a vos, esto es lo que utiliza Cablevisión, Telecentro, a vos te llega cable coaxil a tu casa, ¿está bien? Pero después ellos concentran todo en equipos ya de fibra óptica. De fibra. Además, utiliza dos vías, una para enviar información y otra para recibirla, lo cual limita su uso y velocidad. Ahora estas tecnologías han evolucionado a GPON, que por sus siglas en inglés se traduce a red óptica de fibra con capacidad de gigabyte, es decir, fibra óptica hasta tu hogar. Su capacidad es prácticamente ilimitada. Entonces, ¿qué es la fibra óptica? En realidad es muy sencillo. La fibra óptica son hilos del tamaño del grosor de un cabello por donde viajan los datos a la velocidad de la luz. Es decir, utiliza el mismo cable para enviar y recibir datos, permitiendo el end-to-end, que significa N cantidad de dispositivos conectados a la vez, lo cual garantiza una mayor velocidad, más cantidad de servicios, telefonía fija, internet, Wi-Fi, para todos tus dispositivos móviles. Todo por un solo cable y sin que se afecte la conexión y la velocidad de navegación. ¿Cuáles son los beneficios de la fibra óptica? Una internet más rápida para jugar videojuegos online, enviar y recibir fotos, videos, archivos en un instante, realizar llamadas y videollamadas con familiares y amigos, estén donde estén, trabajar en casa tan fácil como desde la oficina, estudiar online, redes sociales, películas, videos en alta definición, navegar desde tu tablet o smartphone, tener una copia de seguridad de tus archivos online en la nube en un instante y compartirla con familiares y amigos y mucho más. Su uso puede ser tanto para la familia, tu pyme o empresa. ¿Qué pasa con las otras conexiones? Las conexiones móviles son mucho más lentas que la fibra óptica, ya que cuando varios usuarios de la misma zona comparten la red disponible, disminuye la velocidad. Las conexiones por satélite también son más lentas que la fibra óptica hasta el hogar, ya que implican un retardo que dificulta las conversaciones telefónicas y otras actividades interactivas. Otras tecnologías viejas como el ADSL usan cables de metal hasta 100 veces más lentos que la fibra óptica para conectar su hogar a la red de fibra óptica de la ciudad. Mientras tanto, puede tardar 1 hora en descargar un video en alta definición. Eso, si tienes suerte, y ningún miembro de la familia usa internet al mismo tiempo. ¿Has escuchado a tus hijos quejarse sobre esto? Seguro que sí. La fibra óptica en tu hogar es una tecnología del futuro. Está demostrado que de todas las tecnologías, la fibra óptica es la más rápida y su capacidad es prácticamente ilimitada. TV Fuego avanza para ofrecerte fibra óptica directa al hogar con mayor velocidad y más servicios. No. Bueno, ahí está un poco el chivo después de TV Fuego. También se dice que la fibra óptica es ilimitada porque en sí, o sea, el problema de la fibra óptica son el emisor y el transmisor, o sea, que se puedan entender y puedan enviar señales de luces, o sea, tan rápidos y, o sea, uno puede parpadear, digamos, bits de un lado rápido y el otro lo puede interpretar y también con la menor potencia que se pueda. O sea, básicamente los problemas ahora, digamos, son de capacidad de las puntas.
Hay equipos de muy alta capacidad de fibra, que lo que hacen es, lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Multiplexar señales, agarrar y ir juntando señales. Bueno, hacen lo mismo, pero en el lado óptico. Son equipos, o sea, que concentran mucho tráfico, y la fibra se la banca. El tema son los equipos, ¿está bien? Pero bueno, viene un poco de la mano de lo que hablábamos. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno. Ahora lo que quiero mostrar es un videíto ya orientado a la fusión de fibra óptica. Les quiero mostrar también, es cortito, pero quiero mostrarles cómo se fusiona la fibra óptica. Un videíto que está bueno y quería compartir con ustedes. A ver, aguárdenme. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Esto sería lo mejor de lo mejor, que ya se puede decir que no va a haber nada mejor? Mira, las tecnologías siguen evolucionando. O sea, el tema de que fibra óptica al hogar, o sea, primero que hay que entender cuál es la necesidad de cada hogar estándar. De tener alta capacidad, baja latencia, por el tema de tener servicios, digamos, en Claro, pero yo me refiero en cuanto a la conexión, en cuanto a la tierra, sea que una persona lo necesite o no. ¿Sería la fibra óptica sería lo mejor? ¿O materiales superconductores? No, a nivel transmisión, hoy en día no hay nada mejor que la fibra óptica. Que sea, digamos, que esté operativo, te digo. No hay nada mejor que la fibra óptica. A nivel conectividad, de conectarte. Y aparte por el tema de precio-calidad, porque te da un alto ancho de banda, una alta tasa de transferencia por un costo relativamente bajo para las operadoras de red de unidad de servicio. ¿Entendés? En ese sentido es bastante bueno. Lo malo que tiene que a veces, o sea, el tendido de fibra óptica y todo lo que es del despliegue a veces es caro. Pero no porque la fibra óptica sea caro, sino porque pasar cables o por red, por diversas zonas, eso es caro, la infraestructura es cara. Zanjeo, ¿me entendés? O sea, instalarlo, permisos municipales, ese tipo de cosas es dificultosa. Pero después, o sea, es lo mejor que tenemos. ¿Entendés? Ok, esa era la pregunta. Bien. ¿Están viendo esta? No, esperen, aguárdenme. Funcionamiento de la fibra óptica. Es la fibra óptica directa al hogar. ¿Qué es la fibra óptica directa al hogar? ¿Te sentís confundido? Profe, ¿usted cree en la superposición cuántica, eso de conexiones instantáneas? A la pelota. Perdóname, no sé qué es. ¿Me explicás un poquito? Y es que dicen que hay partículas como clones, que si una se modifica, la otra se va a modificar de igual manera, sin importar la distancia. Y al modificarla yo acá, puedo modificar la otra esquina de la Tierra en el mismo momento. Entonces ahí yo estaría mandando un 0 y después un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, según la cantidad de partículas que tengo. Si tengo 10 partículas, decido cuáles manipular para que sean 0 y cuáles no para que sean 1 y así. La verdad que no conozco en detalle esa teoría. No la conozco. Se llama superposición cuántica, se llama. Superposición cuántica. Lo voy a investigar, la verdad que nunca lo escuché, soy sincero. Bueno, le muestro el videito,
documentando, miren, esta pinza lo que hace es pelar todo lo que tiene el recubrimiento de la fibra. El primero el blanquito ese que se ve, pero después cuando ya quedó, le volvió a pasar con otro, digamos, posición un poco más finita para sacarle otro recubrimiento que tiene. Ven que acá parece que quedó un poco, digamos, o sea, hay unos puntitos en la fibra. Bueno, es otro recubrimiento que tiene. Entonces se le va quitando el recubrimiento hasta quedar la fibra, queda la fibra sola. Ahora la limpia. Chicos, esa es una cortadora que hay de fibra donde la corta, pero al detalle a 90 grados, pero de forma, micrónica, como para que quede lo más derechito que se pueda. Esa es una herramienta de precisión extrema de corte de fibra. Está haciendo lo mismo, pero ven que le puso un capuchoncito, que ese capuchoncito después es para, digamos, o sea, recubrir el empalme. Hay veces que te olvidas el capuchoncito y tenés que hacerlo de nuevo. Pasa. Miren, chicos, en un momento acá hay dos imágenes. Una alineación horizontal y otra vertical. O sea, las alinea horizontalmente y verticalmente, o sea, al detalle. Obviamente que esto es el pelito más chiquito que un pelo humano, los alinea al detalle para luego meterle el arco para fusionar. ¿Está bien? Y la pérdida la vieron 0,05 dB supuestamente. Cuidado, no se te rompa nada. Es un termocontraíble el capuchoncito ese, que va a ese hornito y se va achicando para darle una protección mecánica al empalme. Una vez que se terminó el empalme, la fusión, eso después va dentro de una caja, una caja de portaempalmes, o sea, para protegerla, porque si no, está bien, si bien tiene esa protección y demás, tú haces así y listo, ya está, se cortó. ¿Está bien? Pero bueno, de esa forma se fusiona, es una maquinita, y tengan en cuenta que en la realidad, cuando por ejemplo a nosotros se nos corta la fibra, nosotros tenemos que mandar equipos de fibra óptica a fusionar a lugares que son, no sé, en el medio del campo. Los que conocen el campo a veces ven que a la noche hay, o sea, o llueve o hay grandes vientos. No es que es tan limpio y tan... O sea, son lugares a veces extremos donde se tiene que ir a fusionar. Y aparte, para fusionar, por ejemplo, un corte de fibra, generalmente los cortes de fibra están dados por, no sé, por alguna máquina, una pala excavadora en alguna obra que se está haciendo en una ruta, porque van por las rutas los cables de fibra óptica. Y entonces hay que hacer obra civil, o sea, tenés que enzanjear de un lado, zanjear del otro, levantar la fibra, o sea, no es un trabajo del todo limpio en un momento, pero después cuando se arma, la mesita para empalmar, tiene que estar impecable. ¿Está bien?
Bueno, y por último, aguárdenme, No sé por qué me hace pensar en los cables cuando lo cortás con el alicate que quedan pobrecitos soltando, volando por todos lados. sí. Si no sos preciso, viste que de 10 te quedan 7. Sí. Bueno, hay muchos robos de cable de fibra pensando que son de cobre. Y no. Después, o sea, se dan cuenta que no. Igual los que ya están en ese negocio turbio, saben cuando cortan, pero hay algunos que cortan pensando que es cobre y no, nada. Hacen más daño de lo que se llevan o lo que se pueden llevar. No, si yo igual me refería a cortar un cable de cobre que tiene 10 hilos y a veces tenés que ser muy preciso con el alicate para no cortar de más, ¿no? Bueno, eso pasa con los UTP. Bueno, veamos un empalme mecánico. ¿Cómo se hace? Bueno, verán, o sea, igual hay otros empalmes más sencillos todavía. O sea, la verdad, yo tengo acá una bolsita de conectores y empalmes a veces que los uso para graficar, pero realmente a veces en los empalmes son medio difíciles de hacer. O sea, no sé, o sea, no es tan sencillo que te quede bien, pero bueno, nada, si no tenés la fusionadora, es lo único que te puede salvar. Bien, les quería compartir esto. Y ahora, para ir cerrando, aguárdenme un segundito. Esto, dejar de... Bien. Bueno, un poco de fibra acá. Bueno, esto ya está, esto ya lo vimos, solo estupiar. Miren, por ejemplo, este ejemplo de un enlace Zárate-Escobar, por ejemplo. Miren, tengan en cuenta que generalmente cuando se realiza un enlace de fibra óptica no se tira una fibra un cable con una sola fibra. Adentro del cable de fibra óptica van varios pelos de fibra óptica. Dentro del cable van varias fibras. O sea, varias fibras, o sea, 12, 4, o sea, se tira de así, no tiras una sola fibra. Cuando haces un enlace para una empresa de telecomunicaciones, tiran de fibras de a 12 pelos o más. Miren, por ejemplo, este ejemplo, un enlace Zárate de este punto en Google Maps, de la terminal de Zárate a Jardín Japonés de Escobar. Si ustedes grafican esto más o menos en auto, hay 50,5 kilómetros. Y generalmente, cuando te pasan la traza de la fibra óptica, respeta todo lo que son rutas nacionales o provinciales, porque son lugares de
entre comillas, fácil acceso. O sea, y vos tenés que lanzar o enviar tu fibra por estos caminos. O sea, ¿está bien? Si vos tenés un enlace de 51 kilómetros, como para redondear, o sea, por ejemplo, miren, si vos quisieras hacer un enlace con una fibra óptica, Mercado Libre encontré esta, que es una fibra óptica de 12 colores, son 12 tubitos, 12 pelos, de 4 kilómetros, miren. Más o menos la bobina sale 169.000, esto es precio ahora, Mercado Libre, casi 200.000 pesos la bobina. Y acá te dan algunos parámetros de la fibra óptica. Uno de los parámetros, no sé si se llega a ver acá, es el dB por kilómetro, ¿ven? Y te dicen, che, tenés 0,36 dB si vos trabajás con esta longitud de onda, o sea, con una luz de esta longitud de onda. Tenés esta si trabajás con esta longitud y esta si trabajás con esta longitud. La fibra óptica generalmente tiene, digamos, o sea, respeta esta forma de la atenuación, respeta esta curva. Tiene esta atenuación por rayo de luz, por longitud de onda. Como verán, acá dice primera ventana, segunda ventana y tercera ventana. Generalmente se utilizan estos rangos de longitud de onda de luz porque tienen la menor atenuación. Ven que está en la parte más baja. Algunos también utilizan esta, pero la mejor es esta porque está en la parte más baja y hay menos atenuación. Esto es atenuación, entonces la atenuación más baja la tengo acá, ¿ven? Por eso generalmente se utilizan este tipo de longitudes de onda en la tercera ventana. Por ejemplo, si yo utilizo, o sea, esta bobina que por el parámetro tiene una longitud, una atenuación por kilómetro menos 0,36 dB por kilómetro, y utilizo unos empalmes mecánicos de 0,5 dB por empalme, que me pierden. Si yo quiero hacer este enlace de 51 kilómetros, ¿ven? ¿Cuántas bobinas voy a utilizar? Primero tengo que saber. Las bobinas son la cantidad de la distancia de mi enlace dividido los metros que tiene, los kilómetros que tiene la bobina, en este caso 4 kilómetros, ¿verdad? Más o menos voy a utilizar 12 rollos, le puse, pero son bobinas, entonces pues, se adquieren 13, siempre entero para arriba, ¿está bien? O sea que más o menos si a 200.000 mangos, más o menos ya en fibra óptica tenés, ponele precio Mercado Libre, 2 millones de pesos y algo así, ¿está bien? Son 13 tramos. Entonces, si son 13 tramos, ¿se acuerdan que siempre los empalmes eran los tramos menos 1? Que son 12 empalmes, más los 2 de conectores. Tengo 14 empalmes para hacer en todo este enlace. Obviamente que estos enlaces se hacen con fusionadora, pero bueno, yo lo puse con empalmes mecánicos para ver qué nos da, cuánto nos da la atenuación. La atenuación total del enlace era esto, era la atenuación por kilómetro, más la atenuación por los empalmes, más otros tipos de atenuaciones. Como me dijo que mi enlace era de 51 kilómetros, la atenuación por kilómetro era menos 0,36 dB por kilómetro por dato técnico de la fibra. O sea que con esto voy a obtener la atenuación por kilómetro. Y la atenuación por empalme me van a hacer 14 empalmes por menos 0,5 dB por empalme mecánico. ¿Está bien? Por lo tanto, acá me da menos 18 dB de atenuación de la fibra, menos 7 dB de atenuación de los empalmes. O sea, tengo menos 25 dB. ¿Está bien? O sea, esto es lo que me va a perder el enlace. Este enlace yo ya sé que me va a perder menos 25 dB. Porque es un enlace de 51 kilómetros. Y aparte estoy utilizando empalmes mecánicos. Miren, esto es lo que dice. Si el receptor necesita una potencia mínima de 10 miliwatts, por ejemplo, ¿no? Si mi receptor que yo tengo acá necesita una potencia mínima de 10 miliwatts, ¿cuál es la potencia mínima con la que yo tengo que transmitir este enlace que yo ya calculé la atenuación? Bueno, la atenuación por potencias es esta fórmula, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si a mí me dicen que mi atenuación, yo lo calculé que era 25 dB, la potencia de recibida por dato tiene que ser 10 miliwatts. ¿Cuál es la potencia transmitida? Tengo que resolver esto. Bueno, esto dividido por 10 me da 2,5. De nuevo, a todo esto le aplico, lo elevo a la 10, me queda así.
10 elevado a la 2,5 igual a 10 miliwatts por la potencia transmitida. Por lo tanto, este número me queda esto. Por lo tanto, la potencia transmitida va a ser 10 dividido 0,0031, ¿ven? O sea, acá despejando la potencia transmitida. O sea que la potencia con la que tengo que transmitir son 3.161 miliwatts, o sea, un 3,2 watts. ¿Está bien? Ahí se ve un enlace más interesante con algunos datos reales. Por ahora, nada más. ¿Alguna consulta al respecto? Más o menos se entendió el tema de atenuación de la fibra óptica y cómo calcular los puntos de atenuación. Sí. Bueno, Sí. bueno. Genial. Otra cosa que me quedó claro es que con esa potencia que le llegaba, te haces 2 autos de Volver al Futuro. Con 1.5 watts le va a estar. Sí. Una cosa para que tengan en cuenta es lo siguiente, que en la parte real, además, cuando se calcula la atenuación total, cuando vos calculás la atenuación total en la realidad, esto, además, por las dudas, ¿qué es? ¿Cuánto te digo? 25, listo. A esto, aumentale un 30-40% de atenuación. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un enlace tan grande, vos sabés que en algún momento se va a cortar. Se va a cortar o te lo van a cortar. Entonces vas a tener que fusionar, pero no porque vas a tener que arreglar los cortes. Entonces necesitas una atenuación de guarda para prever futuros cortes. ¿Se entiende? Entonces vos le das un poco de atenuación de más por tus futuros cortes u otros problemas que puede llegar a tener el enlace. ¿Está bien? Bueno. Una pregunta, profe. Por ejemplo, ahí que veo en el mapa que está Campana en el medio. Por ejemplo, si yo quiero que para hacer una conexión a Campana, ¿se baja del mismo cable o se tira otro cable? Sí, ahí se acopla un poco. Mirá, generalmente si vos tenés que pasar con Campana, acá se pone un equipo, digamos, un equipo donde la fibra pasa por este equipo y lo que hace es, este equipo lo que hace es, 2 pelos de fibra quedan en Campana, ¿me entendés? Y los baja, baja 2 pelos, lo que necesites transportar, los bajás en Campana. Lo dejás en Campana y los otros siguen para allá, porque no te olvides que son 12 pelos, ¿entendés? 12 pelos. Y los 12 pelos no se usan al 100. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. O sea, nada, dependiendo. Hay algunos pelos que sí se utilizan. Lo que pasa es que, de nuevo, el problema acá es la capacidad que tienen los equipos que tienen en la punta. Los equipos de mayor capacidad que hoy en día tienen las telcos mundiales, entre comillas, debe haber alguna que debe estar con otras cosas, son los que se llaman DWM, que son equipos que multiplexan señales lumínicas. Recuerden el concepto de multiplexación, es enviar una señal o varias señales por el mismo medio. Entonces lo que hacen es juntar y envían. Eso tiene una capacidad. Entonces cada fibra se puede utilizar, no sé, para dar servicio a Zárate, Escobar, o se puede usar de transporte porque después de acá vas a otro lugar. O sea, esa ingeniería que hacen las telco, hay un equipo especial que es ingeniería de transmisión que se encarga de ver eso. Che, ¿cuántos pelos van a quedar en Campana? ¿Cuántos pelos van a ir a Zárate? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a transportar? Por ejemplo, un cliente, no sé, Carrefour, no sé, estoy inventando, porque no sé si Carrefour tiene presencia. Carrefour solicita que todos sus sucursales tengan conectividad con su casa central de, no sé, Buenos Aires. Bueno, la de Zárate, ese tráfico, ese enlace que se le va a vender a Carrefour, que es un enlace, ponele, no sé, de 150 megabits, no sé, o menos, ese enlace se va a meter en un equipo en Zárate y ese equipo va a transportar todos los datos por esta fibra a Buenos Aires. ¿Entendés? O sea, se utiliza para distintas cuestiones o inclusive se le da a otro operador. O sea, se le presta, se le cede una fibra a Claro, Movistar a Claro, porque en esta zona Claro no tiene. Pero al revés, Claro nos presta una fibra donde nosotros no tenemos.
y así sucesivamente. ¿Está bien? Bien. Chicos, si no hay ninguna consulta, lo que voy a hacer, mi idea es, entre hoy y mañana voy a dejar 2 o 3 ejercicios sencillos de este estilo, tipo trabajo que me gustaría que hagan para que practiquen este tema. Es un pequeño trabajito que son 2 o 3 ejercicios que con este video y los anteriores debería salir tranquilamente porque es muy similar a lo que estuvimos viendo. Así que bueno, es la idea. ¿Está bien? Si no hay más preguntas, los libero. Agradezco su tiempo. Nuevamente los trabajos prácticos y espero podernos ver pronto en grupitos en alguna práctica en el instituto. ¿Está bien? Sí. Está bien. Luego. Luego. Chao. Buenas noches. Chao, hasta luego.